Bueno, es momento de poder leer la bendita palabra del Señor, y para esto vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo número 3, del versículo número 1 al versículo número 4, que a la letra dice así: en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te pido la guianza de tu Espíritu Santo para poder, Señor, exponer esta tu palabra escrita. Y permite, mi Dios eterno, que en esta noche, mi Dios, tu palabra sea recibida en los corazones con el valor que tiene. Que tu Espíritu Santo use mi vida para gloria de tu nombre, y que esta palabra, mi Dios eterno, sea luz en los corazones, Padre. Que mientras predicamos tu palabra, Dios mío, tu Espíritu Santo siga haciendo, Dios mío, lo que tengas que hacer en los corazones, en la vida de todos los radioyentes, mi Dios, y todos los que me ven a través del Facebook. Señor amado, tu bendición sea para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, que en esta hora, Señor amado, ya se conectaron, mi Dios eterno, para poder, Dios mío, ver esta transmisión en vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche hemos leído 4 versículos de la Biblia, donde Dios nos ha dado a conocer su palabra, y su palabra siempre es verdad. Su palabra es luz que ilumina nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que guía a cada vida, a cada persona. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios ha declarado cuál es la astucia y sutileza del enemigo. En esta noche quiero ocuparme en el tema, la sutileza del enemigo. Lo sutil que es el enemigo, que siempre ha usado esas mismas armas hasta el día de hoy. Y la palabra del Señor quiere dejarnos al descubierto a cada uno de nosotros, que podamos saber cuál es la sutileza del enemigo y de qué manera se manifiesta. Notemos la escritura. La sutileza del enemigo, primero, ha demostrado poniendo duda al ser humano. Cuando la Biblia dice que la serpiente hablaba con la mujer, no exactamente era algo que los animales hablen, sino que el enemigo utilizó esta criatura que Dios formó para poder manifestar y llegar a su objetivo. Primero comienza sembrando duda en el corazón de Eva. Notemos lo que la Biblia dice. Miren la expresión de la Biblia de cómo el Señor nos demuestra, de cómo demuestra la sutileza del enemigo a Eva. Y claro que al hablar de Eva y Adán está hablando de la raza humana. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Si usted nota esta expresión, con que Dios ha dicho, esta palabra entra en una confrontación de la eficacia de la palabra de Dios, que es verdad y es palabra de vida, que es algo certero, que no miente. Si usted se pone a dar cuenta en este pasaje,
la primera expresión que el enemigo usa en su sutileza, poniendo con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Esta expresión es una expresión de duda. Y cuando el enemigo logra su objetivo en el ser humano al poner duda, fíjese que él ganó la batalla. Cada persona que escucha palabra de Dios y llega el momento a dudar que la palabra de Dios es verdad, ¿sabe qué cosa? ¿Qué cosa? El enemigo logró inyectar al ser humano el veneno llamada duda. Y exactamente es la misma arma que desde el principio utiliza para poder llegar a un objetivo. Cuando el enemigo pone duda en el corazón, el ser humano ya no va a creer firmemente, ni mucho menos en Dios, ni mucho menos en su palabra. Muchos de nosotros, los seres humanos, hemos sido inyectados por este veneno llamado duda. El enemigo ha logrado poner duda en el corazón, aún de la misma existencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, los seres humanos, hemos logrado a dudar de la existencia de Dios? Tal vez usted, mi hermano, amigo que me está escuchando, a lo mejor no ha sido inyectado por la duda que el enemigo ha puesto desde el principio a toda la humanidad. Pero en algunos sí ha logrado a surgir este efecto de dudar de la existencia de un Dios todopoderoso y de su palabra. Mire que déjeme decirle que la Biblia enseña en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto quiere decir que el necio ha sido inyectado por el veneno llamada duda, que es una de las armas de la sutileza del enemigo que ha hecho en contra de Dios mismo a través del ser humano. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice que la duda, cuando en el ser humano entra, ¿sabe en qué se convierte? Se convierte en un pecado. Veamos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 14, el versículo número 23. Mire lo que la Biblia dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se da cuenta? Quiere decirle, mi estimado hermano y amigo, que cada vez que nosotros tengamos duda, estamos pecando contra Dios. Le repito este versículo de Romanos 14, 23. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Oiga, hermano, usted que conoce palabra de Dios, usted que tiene un compromiso con el Señor, que usted dice que es cristiano, pero hay momentos que le ha visitado el enemigo con su sutileza y le ha puesto duda. Le ha puesto duda acerca de su salvación. Le ha puesto duda acerca de un milagro que Dios pueda hacer en su vida. Déjeme decirle que al dudar estamos pecando contra Dios. Porque la Biblia dice, mire, la Biblia enseña en la carta a los Romanos, el capítulo número 1. Note usted lo que la Biblia dice. Hay algo bien importante que quiero que usted comprenda y entienda en esta noche. ¿Cómo podremos dudar de un Dios si su palabra nos dice grandes verdades? Y aparte de que nos dice grandes verdades, nuestros ojos pueden verlo. Mire lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El poder de Dios se ha manifestado por las cosas hechas que nuestros propios ojos pueden ver. Y una de las cosas que nadie puede negar, que no tiene excusa de negar el poder de Dios, es saber que existe un sol y existe una luna. ¿Quién podrá negar que existe el sol? ¿Quién podrá negar que existe la luna? Pues la Escritura está diciendo en Romanos 1:20 que el poder de Dios ha sido manifiesto por las cosas hechas con su gran poder, de manera que no hay excusa de negar quién es Dios. Mas, sin embargo, el enemigo ha logrado poner duda en el corazón del ser humano. Le comenzó diciendo a Eva, con que Dios ha dicho. Esa palabra, esa expresión, con que Dios ha dicho, le pone duda a Eva. Y déjeme decirle, amado hermano, amigo que me está escuchando, hasta el día de hoy esa sutileza el enemigo ha seguido utilizando. ¿Para qué? Para que usted no crea que Jesucristo es Dios, para que usted no crea que en Jesucristo hay salvación, para que usted no crea que Dios puede salvar al pecador, puede redimir al hombre de su pecado y hacerlo santo. El enemigo ha usado esa astucia, esa sutileza, y déjeme decirle que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Así es que, mi estimado amigo, el Señor Jesucristo tuvo que reprender a quienes andaban con Él cuando dudaron de su gran poder, aún viendo los milagros que hacía. Mire, el Evangelio de Mateo, el capítulo número 14, el versículo número 31 dice que Jesús reprende a Pedro, quien le gritó, si eres tú, maestro, haz que yo camine sobre las aguas y vaya a tu encuentro. Mire lo que la Biblia dice en Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro se hundió en medio del mar, en medio de las aguas. Se hundió, ¿por qué? Porque dudó. El Señor Jesucristo tuvo que reprender a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es una arma que el enemigo ha utilizado y a muchos cristianos ha tratado de impregnarle. Que el Señor, su poder de Dios está vigente. Que el poder de Dios se sigue manifestando en lo imposible. Porque déjeme decirle, amado hermano, amigo que me escucha, que muchas veces hay enfermedades que el médico lo puede curar. Pero hay cosas imposibles que los médicos y la ciencia no pueden hacer. Es a donde interviene el poder de Dios. Ahí es a donde se glorifica el Señor. Pero se glorifica el Señor cuando nosotros creemos. No seamos incrédulos, sino creyentes. Porque el que duda, la Biblia dice en la carta universal de Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como es la ola del mar, se levanta muy grande, pero cuando viene a la orilla se convierte en nada, sin efecto. La ola puede ser arrastrada de un lado hacia otra. ¿Y en qué viene a parar? En nada. Dice la Biblia que compara al ser humano que duda como la onda del mar. Así es que no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Porque cuando nosotros estamos dudando del poder de Dios, estamos siendo inyectados por el veneno
de la astucia del enemigo que utilizó con Eva, que fue la duda. Es necesario que todos nosotros tengamos fe. Y la Biblia dice que la fe entra por el oír, y el oír palabra de Dios. Mire que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, amado hermano, amigo que me está escuchando, primero escuchó que el dudar se convierte en pecado. Ahora nosotros debemos creer firmemente y acercarnos a Dios, porque el que cree en Él es necesario que se acerca, porque Él tiene galardones que darnos. Ahora, esto se debe abrigar con la fe, echando a un lado la artimaña del enemigo, y que nosotros comprendamos y entendamos que la duda es una arma que el enemigo utiliza. Utiliza para que usted no crea en el verdadero Dios, para que usted no crea a su palabra. Así es que, amados hermanos, la palabra del Señor nos exhorta que debemos de tener fe en Dios, porque es necesario el que se acerca a Él crea que le hay. Siguiente. La siguiente artimaña que utiliza el enemigo. En estos versículos Dios nos dejó demostrada su palabra para poder comprender y entender, y que nosotros sepamos cuáles han sido las artimañas, cuál ha sido la sutileza del enemigo que ha usado desde el principio para poder engañar al ser humano. Siguiente dice: no comáis de todo árbol. Primero dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Si usted se da cuenta que antes de la confusión viene la duda. Note usted, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Y nunca Dios dijo eso. El Señor nunca le dijo a Eva y a Adán, no pueden comer. Le dijo el Señor. Le dijo, de todo árbol podrás comer. Eva le contesta en el versículo número 2. Eva contesta a la serpiente y le dice, de todo árbol podemos comer, menos de uno. Entonces, cuando el enemigo dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis, es una expresión de confusión entre lo que Dios le dijo y lo que él está diciendo. Son la contrariedad de contrariar a Dios en lo que Él ha ordenado y lo que Él está diciendo. Porque cuando hay dos expresiones que son parecidas, se crea la confusión. Dios le dijo, de todo árbol podrás comer. El enemigo le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Note usted que las expresiones parecen ser iguales, pero no son iguales. Entonces, es a donde entra la confusión. Y cuando el enemigo logra a confundir al ser humano, logra un gran propósito. Y es exactamente hasta el día de hoy que el enemigo ha seguido utilizando la confusión para que el ser humano no conozca a Dios, que no conozca palabra de Dios, para que el ser humano se confunda y caiga. ¿Saben qué? En la mentira. Porque la mentira proviene de la confusión. Porque algo que se confunde no está usted seguro ni está en la verdad. Así es que la palabra confundir significa utilizar una cosa por otra. Y al utilizar una cosa por otra ya no es verdad. Se convierte en una mentira. Y déjenme decirle lo que la Biblia deja al descubierto. Que la confusión se convierte en mentira. Y la Biblia señala quién es el padre de la mentira. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo número 8, versículo 34. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto quiere decir que cuando el ser humano se confunde, es una artimaña que el enemigo ha logrado a poner en el pensamiento, en el entendimiento. Mire lo que la Biblia dice en la segunda carta de Corintios, el capítulo número 4, el versículo número 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da usted cuenta desde qué principio y quién ha sido el autor de la confusión? Y que ciega el entendimiento para que el ser humano no crea a la verdad. La Biblia dice, está diciendo, el Dios de este siglo, llamado Satanás, cegó el entendimiento de todo ser humano para que la luz del evangelio no le resplandezca. Al enemigo le conviene que el ser humano se confunda, que no entienda, que no comprenda lo que la Biblia dice. Porque el enemigo sabe que si el ser humano está confundido, está en la mentira, no podrá ser salvo, no podrá encontrar salvación, porque la mentira es semejante a la oscuridad. La oscuridad, ¿quién puede ver en la oscuridad? En la oscuridad cualquier persona se pierde. Así es que, mi estimado amigo y hermano que me estás escuchando, esta noche no es una casualidad que estemos hablando acerca de las artimañas que el enemigo ha utilizado desde el principio, la sutileza que ha tomado para poder hacer dudar al ser humano de la existencia de Dios, del gran poder de Dios, y también de confundir, tratar de poner sus propias palabras para poder confundir al ser humano. Y mi estimado hermano y amigo, Dios no confunde a nadie, porque Él mismo dijo en su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 6, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que en Él no hay mentira, hay verdad, porque Dios no confunde a nadie. Veamos lo que la Biblia dice en primera carta a los Corintios, el capítulo número 14, el versículo número 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no confunde a nadie. ¿Quién ha querido confundir al ser humano? El enemigo. Que el Señor lo reprenda, porque siempre ha sido la sutileza que ha utilizado desde el principio. Primero hizo dudar. Después de hacer dudar a Eva, viene la mentira. Nunca comenzó engañando Satanás a Eva. Comenzó poniéndole duda. Comenzó confundiéndola. Sabe que si logra poner duda en tu corazón y logra poner confusión, facilito te engaña. Así es que notemos la sutileza, y en esta noche esta palabra es para ti, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando. Que no te dejes que tu corazón se llene de duda por el enemigo, ni mucho menos que te confundas, porque escuchamos el texto. Dios no es Dios de confusión. Por último, la Escritura dice que el enemigo demuestra el engaño después de hacer dudar y confundir a Eva, diciéndole, escuche usted en el versículo número 4, no morirás. Es aquí la gran mentira y el engaño que Satanás logra a poner en el ser humano.
Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Aquí está el engaño, no morirás. ¿Y qué dijo Dios? Dios le dijo, el día que de él comas, morirás. Eva se lo repite. Mas sin embargo, Satanás insiste diciendo, no morirás. Aquí es el engaño que nosotros podemos comprender y entender. El verdadero engaño que el enemigo hace en el ser humano. Primero le pone duda. Siguiente, lo confunde. Y después que lo confunde, lo engaña y le dice, no morirás. Ciertamente que Dios le había dicho, el día que del coma morirás. Entonces, Dios en su palabra es claro en mencionarnos, darnos a conocer, ahora que todo ser humano conozca y sepa lo que el enemigo ha utilizado desde el principio. Amado hermano y amigo, hoy no estás en el tiempo de que puedas ser engañado, porque palabra de Dios se predica a tiempo y fuera de tiempo. Así es que si alguien por ahí llega a tu casa, llega a tu amistad y quiere engañarte, quiere ponerte en duda, quiere confundirte, recuerda, es un agente de Satanás. Cuando la duda llegue a tu vida, cuando la confusión quiera dominar tu mente para poder ser engañado, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar al Padre si no es por mí. Así es que confiemos en palabra de verdad, que Dios mismo dijo que Jesucristo es la verdad. Una verdad que no cambia. Una verdad que es ayer, hoy y por los siglos. Porque hay verdades que cambian, pero la única verdad absoluta es Jesucristo mismo. Que su palabra dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hoy te invito para que abrigues esta verdad que es palabra de Dios. Esta noche te he dado a conocer cómo usa el enemigo sus artimañas, cómo usa su sutileza para lograr su objetivo. Así es que, mi estimado amigo, si por mucho tiempo el enemigo te ha tratado de engañar, que esos cuadritos que se cuelgan en el cuello son dioses, déjame decirle que el enemigo ha utilizado una arma grande y te ha engañado. No hay Dios tan grande como el que hizo el cielo y la tierra. A ese no lo podemos encerrar en un cuadro de cristal y prenderle una veladora, porque este Dios dice su palabra que Él, su presencia resplandece más que el sol. Usted vaya al libro de Apocalipsis y dice la escritura que la presencia de Dios ilumina todo y que ante su presencia el sol no existe, porque Él ilumina más fuerte que la luz del sol. Por si fuera poco, Saulo de Tarso, cuando iba persiguiendo a los cristianos, dice que le rodeó una luz más fuerte que el sol, que era la misma presencia de Dios. Así es que la luz, que es Dios mismo, quiere iluminar tu pensamiento, quiere iluminar tu mente y tu corazón. Que la luz del evangelio resplandezca en tu vida y puedas aceptar esta verdad absoluta que tiene poder para darnos vida eterna. No despreciemos sus palabras que hoy el Señor nos habla. Te hablé de tres cosas: de la duda, de la confusión y de la mentira. Tres cosas. No te dejes cautivar por la duda, por la confusión y mucho menos con la mentira. Porque Dios está presente dándote a conocer quién es la verdad. Y por esa verdad podemos tener vida eterna.
Te quiero dejar con este consejo, mi estimado amigo. Hoy quiero decirte que el Señor te ama y que Él quiere que vengas al conocimiento de la verdad. Quiero orar por ti y decirle al Señor que Él siga iluminando tu mente y tu corazón. Si habías estado confundido, si habías permanecido en la mentira, hoy se te presenta una verdad, que es Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he presentado tu palabra y he dado a conocer quién es la verdad y quién es la vida y quién es un Dios todopoderoso. Padre, a usted me dirijo, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido por aquellas vidas, aquellos corazones, mi Dios, que esta noche, mi Dios, han comprendido y entendido esta palabra. Yo sé que la guianza de tu Espíritu Santo le has dado, Dios mío, a entender en el corazón y en la mente de los radioyentes, mi Dios, para que ellos no sigan dudando de tu poder ni de tu palabra, para que ellos no sigan confundidos en la idolatría, en las viejas costumbres que aprendieron por generaciones. Ahora la luz de tu palabra, la luz del evangelio llega a sus corazones, Padre, y permite que haya cavidad esta luz, esta verdad en el corazón de los radioyentes, y que ellos puedan buscar, Dios mío, la luz eterna, que es su misma presencia de usted, mi Señor. Tu palabra dice que usted es el camino al Padre. Así es que no hay equivocación. Usted es la luz que nos puede iluminar para llegar ante tu presencia, Padre. Señor, yo te pido que perdones los pecados de aquellas vidas que en esta noche han reconocido que habían estado confusos. Pero tu palabra puede, Dios mío, iluminar el pensamiento y el corazón de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te presento estas vidas. Te pido que los perdones, mi Dios eterno, y escribas su nombre en el libro de la vida.